en esta segunda presentación lo que vamos es ya a bajar al protocolo. ¿Qué estamos haciendo? De momento no es un servicio asistencial, es la evaluación para ver qué al final se queda en la cartera de servicios. Concretamente el SES es el primer servicio sanitario público que está generando un programa. En junio del año pasado, el 1 de junio del año pasado, empezamos la parte clínica de Medea, en el que dijimos, bueno, tenemos aquí el mapa de estudio, como veis, 1 millón de habitantes dividido en 8 áreas de salud, aproximadamente 1.100.000 habitantes. Primer asunto que nos planteamos, la inequidad. No pretendíamos que fuera un programa para una especialidad, no voy a decir ningún nombre, en un hospital universitario, sino que cualquier paciente, viva donde viva, tiene que tener derecho a poder participar en un programa donde reciba el beneficio de tener un informe farmacogenético personalizado de por vida que va a quedar en Jara. Da igual dónde viva, da igual en qué hospital, porque hoy puede tener una enfermedad, mañana puede tener otra, y al final la medicación la recibe el mismo paciente independientemente de quién la haya prescrito. Pues aquí tenéis el reto que os contaba que le planteamos al mercado. Dijimos, bueno, ¿qué datos necesitamos a la hora de tomar una decisión y prescribir? Si yo tengo ahora que prescribir Anjara, le voy a preguntar al paciente, ¿has tomado esta medicación antes, si te ha ocurrido algo? Pues esos datos tenemos parte en la historia clínica. ¿Por qué no hacemos entonces que un programa chequee los datos de la historia clínica y lo incorpore a un programa si hay alguna información que puede ser relevante para no prescribirse medicamento a esa persona porque ha tenido un problema? Segundo, tenemos ahí en Cornalvo, tenemos los datos analíticos, tanto la bioquímica como la hematología, pero es que los marcadores bioquímicos y hematológicos son biomarcadores que se utilizan para algunos fármacos. No voy a poner ejemplos, pues, el aclaramiento de creatinina, que bien conocéis, o algunos de otros. ¿Por qué no hacemos con el reto 2 que tenéis aquí marcado, que el programa vaya y chequee directamente lo que hacéis habitualmente? Abrir Cornalvo, mirar la analítica y ver si a la hora de prescribir tenéis que tener en cuenta algo. Y 3, que tenéis aquí marcado, ¿por qué no tenemos al paciente genotipado previamente y en vez de tenerlo que mandarlo a nosotros o a un experto, devolveros un informe que podáis chequear directamente la genética del individuo para poder ver si hay algún gen que contraindica su uso? Y por último, en 4, en el contexto que os decía de de interacciones mediadas por gen, lo que estábamos comentando antes, recordáis, del caso del tamoxifeno, otro, es decir, con esta genética, cuál es la interacción que se puede dar o no, de tal manera que la idea es, si tengo un paciente complejo en el que hay que quitar o poner una medicación, o controlar la medicación por parte de enfermería, ¿cuál es la mejor medicación? Porque va a depender cuál sea el problema clínico principal. Es hay que mantenerla, que hay es que ajustar la otra, va a depender de qué caso. La idea es generar ese programa y ponerlo a disposición del equipo de salud, de tal manera que los profesionales sanitarios puedan acceder a la medicación de ese paciente para generar la mejor combinación. ¿Cómo? Pues con un sistema de apoyo a la descripción basado en inteligencia artificial y otros mecanismos hoy súper desarrollados que nos permitan manejar la información de una manera rápida. Bien, como tenéis aquí, básicamente nos hemos planteado elegir fármacos en función de los genes para predecir reacciones adversas, cambios en la selección del principio activo o cambios en dosificación, pero lo que es novedoso en Medea, a nivel, de verdad, en todas las iniciativas que hay en el mundo, es que estamos pensando sumar la parte clínica del paciente, pues si hay un problema en el aclaramiento renal que más nos da ya la genética, por ejemplo, y hacerlo en el contexto no de un fármaco. Lo que os vais a encontrar, en la mayoría de los casos, son ejemplos de si te tomas este fármaco te pasa esto. Bueno, eso está bien, pero es que rara vez se toma un solo fármaco. Y lo que os vais a encontrar por otra parte, con este gen te puede pasar estas cosas, pero es que rara vez esto es solo un gen, son varios. Lo que es novedoso y por lo que han premiado a Medea es porque se plantea todos los fármacos con todos los genes y la información clínica incluida porque es determinante. Ese es el algoritmo y esto es lo que hace especialmente novedoso a Medea. Sería construir un programa, como veis aquí, que le hemos llamado POPS, Personalized Oriented Prescription System, que es un Clinical Decision Supporting System, es decir, un sistema de apoyo a la prescripción, creado que va a captar información de lo que llamamos SIGEN, un sistema de genotipación hecho anteriormente en el contexto de interacciones clínicas. Y por último,
¿Qué nos interesa? Conocer no solo las reacciones adversas que tenemos en la historia clínica, hay reacciones adversas que se producen en la vida diaria y que perdemos. Hoy tenemos herramientas de seguimiento remoto de la población que nos puede permitir, el reloj, internet, 20 cosas, nos pueden permitir evaluar las reacciones adversas remotas para ver si hay reacciones adversas no descritas y que pudiésemos incluir en el programa. El último detalle que no he nombrado es que esta aplicación la vamos a utilizar en sentido inverso, es decir, seleccionando pacientes para ensayos y no fármacos para pacientes para ensayos clínicos. La idea de que en el futuro los ensayos clínicos pudiésemos decir, si a este paciente se le va a administrar un fármaco en experimentación, en la fase todavía en la fase de preregistro, que un fármaco se metaboliza, por ejemplo, por esta enzima, pues evidentemente no incluir ese paciente, o se van a estudiar pacientes que tengan este receptor mutado o el otro. La idea es hacer ensayos clínicos más eficaces y más seguros. Luego, para eso hemos diseñado este estudio, las empresas van a hacer el programa, pero nosotros no queremos sacar un programa del SES teórico, como sabéis hay muchos programas por ahí de interacciones que dicen tanta cosa que al final no sirven, sino evaluado en las condiciones clínicas reales, con los fármacos que utilizáis a diario, en esa situación, no una situación teórica en la que veamos 30.000 fármacos mezclados entre ellos, que nos llevaría a una locura. Por eso estamos haciendo esta cohorte en la que os estamos invitando a participar, es decir, vamos a evaluar primero lo que ocurre en la vida real, para que el programa salga adaptado a la vida real. Y como veis, lo que estamos haciendo ahora es estudiando un paciente. Nos hemos puesto 3.000 pacientes como frontera. ¿Qué vamos a hacer primero? Hacer una evaluación clínica básica. Hemos buscado todas las reacciones adversas claras que hoy se conocen, que tienen un gen relacionado, que son 55 en este momento, y hemos hecho una evaluación clínica para diagnosticar si esa reacción adversa existe o no. Por eso vais a ver los cuestionarios, las investigadoras clínicas de este proyecto que os van a hablar ahora, os contarán no es una historia clínica, es un cuestionario de evaluación principalmente de farmacovigilancia, de reacciones adversas o fallo de la terapéutica. Claro, con ese informe vamos a hacer un análisis genético para optimizar el programa, que será el futuro, pero mientras tanto nos encontramos en la situación, no vamos a hacer que esta persona espere un año o dos hasta que esté el programa sin conocer esa información. Luego lo que estamos haciendo aquí, que veis marcado en verde, es analizar un paquete de 10 o 12, estamos modificando exactamente, ahora se hacen 11 genes básicos en el laboratorio, el grupo de genetistas que se ha creado en la unidad de medicina de farmacogenética y medicina personalizada que está en la tercera planta del Hospital Universitario de Badajoz y que actúa para toda la comunidad, hacen un paquete básico y con ese paquete básico hacemos un informe farmacogenético preliminar en papel para 70 fármacos. Ahí todavía no manejamos interacciones, pero si este fármaco puedes administrarlo, este no, o la dosificación hay que disminuirla, o este no se puede mezclar. Es decir, está hecho todavía automáticamente, pero un informe al que podéis acceder directamente, electrónicamente, desde vuestra conexión al Sistema Extremeño de Salud. Si podemos, tenemos planteado una segunda evaluación en la que veamos qué impacto tiene el hecho de que genotipemos un paciente y os demos una información, y la definitiva vendría una vez que esa cohorte de 3.000 pacientes esté genotipada, van a ser los primeros que tengan en el JARA su genética, y los profesionales que estén incorporados al programa van a ser los primeros que tengan la versión del programa para empezar a trabajar en la vida diaria. ¿Qué ocurrirá en esa situación en 2023? Que ya no serán el paquete de 12 genes que tenemos, serán todos los genes que están identificados en la ficha técnica, y además tendremos no un informe que damos paciente por paciente, ahí tendréis la posibilidad de manejar todos los fármacos con todos los genes y elegir la mejor combinación que os ajuste de acuerdo a los algoritmos que le introduzcamos al programa, que es lo que estamos haciendo en paralelo en un proceso que se llama compra pública de innovación, en el que están compitiendo empresas, y empezaron 80 empresas de todo el mundo, y es un concurso abierto por los servicios de contratación del SES. Fijaos, aquí os decía, no es poco, tenemos ya un informe inicial que vais a recibir sobre 70 fármacos, tales como el tracto gastroalimentario, pues el ondansetron para los vómitos en los ciclos de quimioterapia, por ejemplo, el tropisetron, el lansoprazol, etcétera. ¿Qué os voy a decir? El acenocumarol, que conocéis todos perfectamente, o el clopidogrel, del que hemos hablado. En el sistema cardiovascular, la simvastatina, la rosuvastatina. En dermatología, por ejemplo, el tacrolimus.
En antiinfecciosos, pues la Vacavir, que todo el mundo conoce, el Efavirenz, Epiravina, etcétera. En agentes antineoplásicos, pues se están haciendo a todos los cánceres, a todos los pacientes en oncología, especialmente en las áreas de Badajoz y Don Benito, en Villanueva, es donde se están estudiando todos los pacientes, porque es obligatorio hacer el DPID, una enzima a los pacientes que van a recibir capecitabina o 5-fluoracilo. Antiinflamatorios no esteroideos, antidepresivos, antipsicóticos, la codeína, el dextrometorfano. Es decir, se os da un informe como tenéis aquí a la derecha, como veis, muy sencillo, todavía el que tenéis marcado en rojo, cuando hay una vía metabólica mutada. Aquí tenéis el ejemplo, por ejemplo, este paciente tiene mutado el 2C19 y se le está dando aquí el listado de fármacos con los que tiene que tener precaución. Es más, hemos automatizado este sistema para que no recibáis un papel, de tal manera que vais a entrar en la base de datos que os enseñarán RESCAP, y automáticamente os va a decir qué fármacos no puede tomar, pero hay una segunda parte del programa en el que va a filtrar por los fármacos que toma el paciente, y si el fármaco está en tratamiento con alguno que tiene una recomendación, os lo va a dar en pantalla. Bueno, estamos tremendamente contentos y súper agradecidos que desde el 1 de junio del 2021, que empezamos el proyecto en mitad de la pandemia y con el enorme esfuerzo del equipo de investigación clínica. No las nombro, las tenéis ahora que vais a ver, porque ha ido cambiando el equipo y no querría quedar a nadie fuera, pero se están desplazando. Concretamente en salud mental han decidido ir a ver a los pacientes en vez de trasladarlos al hospital. Se están trasladando el equipo hasta el Hospital de la Siberia, el Hospital de Don Benito, el Hospital de Mérida, el área de Coria, donde es necesario, y en este momento hay 60 centros. Es probablemente el estudio más grande, porque es un estudio multicéntrico en 60 centros, y hay ahora mismo, a fecha de hoy, estamos a 14 de julio del año 2022, 169 investigadores, principalmente médicos y enfermeros y enfermeras, que están evaluando pacientes. Hemos hecho, como veis aquí, las siguientes cohortes. Primaria, la mitad, porque el paciente, sea de la especialidad que sea, al final acaba teniendo que ser recibido en primaria, donde sea un paciente oncológico, pues hay que ajustarle tratamiento, o sea, del tipo que sea, y la otra mitad son especialidades: oncología, reuma, cardiología, neurología, neumo, medicina interna. El programa de trasplantes de Extremadura, claro, la genética del hígado trasplantado no es la misma genética del paciente que lo recibe, y ahí hay un problema. Se están haciendo los dos, la genética del trasplante hepático y la colaboración entre cirugía y digestivo del Hospital Universitario de Badajoz. Urgencias, psiquiatría, nefro, gastroenterología, enfermedades infecciosas y urología. No lo voy a nombrar aquí, es muy divertido, porque cada una recibe el nombre de un pueblo de la edad de hierro, que se supone que es de donde procedemos genéticamente los habitantes de Extremadura. Por ejemplo, Betonia es el nombre de la cohorte de salud mental, ¿no? La última que hemos abierto es neumología, concretamente en el Hospital de Mérida, y ha recibido el nombre de Turuñuelo. No es un nombre muy bonito, pero es muy emblemático porque sería uno de los pueblos ancestrales más importantes que puebla Extremadura. Fijaos qué maravilla, esta es la distribución de los centros, está prácticamente cubierto toda Extremadura. Es destacable el enorme esfuerzo que se ha hecho en la Siberia extremeña, donde se ha generado una consulta de medicina personalizada atendida por enfermería y con apoyo del Servicio de Medicina Interna y del personal del proyecto en el Hospital de la Siberia en Talarrubias. Es muy activa el área de Navalmoral, Llerena y, por supuesto, Badajoz, Mérida y Cáceres, ¿no? Aquí tenéis la distribución, no los voy a nombrar a todos los centros porque son en este momento, como os digo, 60. Pues bien, aquí tenéis ya los pacientes que hay estudiado. A fecha de hoy hay 2.247 pacientes, probablemente la cohorte sistemática con más, o una de las cohortes con mayor validez, yo diría la que más, hasta donde yo sé, porque como veis además es representativa de toda Extremadura, no hay un punto de recolección específica, están todas las áreas, 500 pacientes de Badajoz, 400 y pico de Cáceres, Coria un poquito menos, casi 20, Don Benito 400 y pico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay 60 centros, 169 investigadores estudiando pacientes en toda Extremadura. Aquí tenéis la distribución por sexo y edad. Como veis, pues claro, pues tenemos una situación de politerapia, la que todos conocéis, de
una media de 6 fármacos por paciente, y especialidades, pues oncología, por supuesto, una de las más altas con 8, 9 en urgencias. De lo que se trataría es si podemos mejorar la utilización en politerapia. ¿Fármacos más utilizados? Bueno, los que todos conocéis, no voy a entrar en detalle, pero sí resumiros los resultados principales, porque esto ya son datos. La primera vez que tenemos datos de aplicación de farmacogenética al mundo real. Fijaos, cuando preguntamos por gente que cree haber tenido una reacción adversa previa y que se debía a una medicación que tomaba, es el 27,95% de la población, es decir, casi la tercera parte. Ojo, hay que decir aquí que están primero los pacientes que nos enviáis para estudio y estudiáis, es la gente grave, la gente de oncología, la gente que ha tenido un problema. En el futuro, cuando sea toda la población y la gente sana, pues probablemente esto bajará. Probablemente tenemos la tercera parte, son gente que ha tenido un problema con un medicamento, que por cierto es los que tenemos que estudiar primero. Pero ¿cuánta de esa gente ha tenido una reacción severa? Severa quiere decir que el paciente ha tenido que recurrir a un profesional sanitario o ir al hospital, el 17%. Luego, si hablásemos en términos de clínicos, estamos hablando de una patología importante que además genera una utilización del sistema sanitario importante. ¿Y qué ha habido que hacer? En el 80% de los casos solo se ha podido hacer una cosa: quitar el tratamiento. Si hubiera habido si hay otro tratamiento o el problema es poco importante, bien, pero muchas veces que no hay otro tratamiento o el paciente iba bien. Lo único que habría era que ajustar con la información. Os repito, el 30% reacciones adversas severas, de este 30 al 20%, y lo que ha habido que hacer es, en el 80% de los casos, es quitar el tratamiento. Politerapia que tenemos asociada a una media de 6 fármacos, hay que ajustar esta politerapia, es lo que pretendemos. Y ahora, si tomamos el análisis farmacogenético, el análisis genético, en un 40% de los casos hemos recomendado un cambio. Se recomienda un cambio en base a solo la información genética. Ojo, no siempre es obligatorio o de información relevante desde el punto de vista de la gravedad. Eso podría ser el 10-15%, es aproximadamente la tercera parte, este 40% hay que cambiar la medicación. Y el resto son opciones de mejoría posible para introducir. Luego, el resumen es que la información genética nos ha permitido recomendar una optimización del tratamiento en el 40% de los casos. Aquí tenéis los datos para recordar. Reacciones adversas importantes y algunas de ellas graves, el 28%. Si miramos la situación clínica actual del paciente, no la previa, el 90% tiene un síntoma clínico que puede ser debido a una reacción adversa. ¿Y qué hemos recomendado en el 40% de los casos? Un cambio en la prescripción. Por último, y para resumir, el programa MEDEA es una estrategia de prevención cuaternaria, es decir, pretendemos prevenir el posible daño que se genera cuando se intenta, entre comillas, hacer el bien. ¿Cómo? Generando un sistema de apoyo a la toma de decisiones basado en salud digital que integre la información genética, y aquí viene a la novedad, junto a la clínica en el contexto de las interacciones. ¿Y por qué le llamamos? Centrada en el paciente, porque no es solo un fármaco. La medicina de precisión es voy a darte este fármaco, no, son todos los fármacos. Y además no es solo basado en la información genética, sino en toda la información. Es, por tanto, le llamamos incluso en oncología una aproximación integral, porque de lo que se trata es de mejorar no solo el tratamiento oncológico, sino todo el tratamiento del paciente, el antiemético, el analgésico. ¿Para qué? Para obtener la mejor combinación de fármacos posibles. Muchísimas gracias.